He visto los ejercicios que han ido resolviendo. En la mayoría de los casos está muy bien, salvo algunos casos en los cuales hay que ir aclarando algunos conceptos. Yo les decía, es muy importante participar en las clases porque se nota cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, las personas que han tenido continuidad en la participación están, la verdad, muy bien, pero, como les digo, hay un par de casos que todavía no han agarrado los conceptos más importantes, ¿no? Les decía que la aplicación del primer método prácticamente es esencial para hablar sobre metodología de valoración, ¿no? Entonces, bueno, en esta clase vamos a ver ahora lo que son los métodos secundarios de valoración y bueno, es también importante que vayan tomando en cuenta los conceptos centrales de estos métodos secundarios, ¿no? Comenzaremos entonces. Habíamos visto que la metodología de valoración nos señala 6 métodos. De estos 6 métodos, habíamos señalado que uno es el método principal, el primer método, y el resto de los métodos son los llamados métodos secundarios, ¿ya? Porque se aplican solamente cuando no se ha podido aplicar el primer método, es decir, que la transacción comercial no ha cumplido con los requisitos para aplicar el primer método de valoración. Entonces se pasa al segundo. Y ahora vamos a ver en qué consiste el segundo método. El segundo método, denominado valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en aplicación del segundo método de valoración se va a determinar un valor en aduana a partir del valor de transacción de mercancías idénticas. Es decir, ya me está dando una condicionante. Las mercancías tienen que ser idénticas, no parecidas, idénticas, idénticas en todo, ¿ya? Vendidas para la exportación al mismo país de importación. Lo he resaltado con negro. Vendidas para la exportación al mismo país de importación. Si existe una venta de un determinado producto, vamos a pensar que el producto lo vamos a traer de Alemania. Si ese producto ha sido vendido tanto al Perú, a Chile y a Bolivia, a nosotros nos interesa, para efectos de la valoración, las mercancías importadas ¿a dónde? A Bolivia, ¿verdad? Porque estamos en Bolivia y la importación, cuando entre a nuestro país, va a ser sujeta a valoración por la administración aduanera. Entonces, lo que nos dice es de que para considerar información para aplicar el valor de transacción de mercancías idénticas, dice, a partir del valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación. Es decir, que tengo que comparar con otra transacción comercial que haya sido con destino ¿a dónde? A Bolivia, ¿no es cierto? No me interesa esa transacción que se ha realizado al Perú ni a Chile. Me interesa ver las transacciones realizadas de un producto idéntico cuyo destino de país de importación haya sido Bolivia. ¿Qué más me dices? Es una condicionante. Y exportadas en el mismo momento. ¿Qué quiere decir en el mismo momento? Tiene que ser un momento tan próximo a la importación que se está realizando en este momento.
Por eso me dice, y exportadas en el mismo momento. Es decir, una transacción que se haya realizado desde Alemania a Bolivia de un producto idéntico, pero que esta transacción se realizó hace 5 años, no cumpliría, ¿no? La condicionante, que sean exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración. Esa es la segunda condicionante. O en un momento aproximado, dice. ¿Ya? Entonces tiene que ser muy cercano al momento de la exportación de las mercancías que me toca valorar. ¿Qué más nos dice? Vendidas al mismo nivel comercial. ¿Qué entendemos por nivel comercial? ¿Alguien me podría decir qué entendemos por nivel comercial? ¿Alguna vez han escuchado hablar de nivel comercial? Vamos a tener que preguntar. Adriana, por orden de lista vamos a hacer, ¿ya? Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué entendemos por nivel comercial? Tal vez en un mismo nivel de comercialización, puede ser. Sí, es el mismo nivel de O sea, comercialización, pero ¿qué es el nivel de eh, comercialización? Nivel comercial. Esa es la pregunta. ay, no sé cómo, ay, no, es que no sé cómo explicar, como condiciones comerciales, digamos. O sea, no el mismo precio, tal vez la misma, no sé, no como, o sea, el mismo nivel, no como publicidad, ¿no? O sea, como comercialización. Ya. A ver, otra persona que nos pueda aclarar. Estamos por orden de acuerdo a lo que aparecen en la pantalla. A ver, BY. ¿Quién es BY? Buenas noches, licenciada. Soy Lisset Yap. Enseguida voy a cambiar mi nombre. Por favor. Ok. ¿Qué entiendes por nivel comercial? Mm, ah, bueno, la diapositiva indica que primero que tiene que ser al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento y en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel comercial. Supongo que tal vez podríamos llamar tal vez las mismas cantidades, eh, casi a un proveedor muy parecido al que se está vendiendo. Pienso que es eso, no había escuchado nunca el término. Ya. Por si acaso, este es un tema, es un término frecuente que lo van a escuchar cuando estén hablando de valoración aduanera. Entonces, ¿alguien más que podría decirme qué entiende por nivel comercial? Wendy. ¿Está Wendy? Um, Dicen, buenas sí, noches. ¿cómo está? Yo no sé si está bien mi ejemplo, pero también Ángel. quisiera sacarme de dudas, ¿no? Nivel comercial yo lo entiendo así como, por ejemplo, nivel primario, nivel secundario, cuando estamos en el colegio, ¿no? Podría ser Ujú. el grado del comerciante o...
algo así, o la Mm. posición que ocuparía el comprador, algo así, entiendo, no sé si está bien. A ver, vamos a aclarar. Ya, a ver, está bien. Probablemente no es un término con el cual estén familiarizados, pero van a tener que familiarizarse con este término, les decía, porque es un elemento muy importante dentro de la valoración aduanera. A ver, nivel, una cosa es nivel comercial y otra cosa es cantidades, por si acaso. Y justamente acá el acuerdo nos está diferenciando, ¿no? Porque dice vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, cuando van a hacer una compra, vamos a pensar que van a organizar una fiesta, ¿sí? Y para esa fiesta ustedes necesitan comprar ¿qué? Por ejemplo, todos los utensilios que van a utilizar, digamos, para la torta, ¿qué se necesita? Los platillos desechables, necesitan cubiertos desechables, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Van a comprar a la tiendita de la esquina o se van donde una mayorista? ¿Han escuchado hablar ese término? Como es para una fiesta, le sale más barato comprar de una mayorista o de una minorista. ¿Qué dicen? De una mayorista. Ya, entonces esa es la diferencia. El nivel comercial es distinto, ¿verdad? Es por eso que a efectos de la valoración, y eso lo vamos a ver en la Declaración Andina del Valor, eh, hace una categorización. Nivel comercial, ¿ya? Puede ser mayorista, minorista, usuario industrial, fabricante, usuario final u otro. ¿Ya? Esa es la categoría que nos da la Declaración Andina del Valor, justamente porque no es lo mismo que compremos a un minorista, que compremos a un mayorista, que compremos al fabricante, ¿no es cierto? O que el sujeto que esté importando sea un usuario final del producto. Las diferencias de precios son significativas, ¿verdad? Como les digo, si estamos haciendo una fiesta, si voy a comprar a la tienda de la esquina, no sé, la cantidad de platillos que necesito me va a costar 100 bolivianos. Pero si voy a comprar a la mayorista que está en la zona comercial, pongámosle en el mercado, cerca a la Buenos Aires, no sé, en esos galpones donde venden las cosas al por mayor. Entonces me costará no los 100 bolivianos que iba a gastar en la tiendita de la esquina, me va a costar ¿cuánto? 70 bolivianos, 60 bolivianos, ¿verdad? Porque estoy comprando de una mayorista. Lo mismo en el comercio internacional, existen esas diferencias. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es comparar estas mercancías que son idénticas, que son eh, vendidas para su exportación al mismo país de importación que es Bolivia, exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado, o sea, no tiene que ser de hace años atrás esa información con la que voy a comparar con la mercancía que se está valorando en este momento, pero además tienen que ser vendidas al mismo nivel comercial, es decir, que si en la transacción comercial que está sujeta a control del valor señala que es una importadora con un nivel comercial de minorista, entonces la información que vea en la base de datos para comparar con esta transacción
tiene que ser también de una minorista. O, por el contrario, si las mercancías han sido vendidas por una mayorista, entonces también tengo que ver que en la información que me va a servir para comparar, el nivel comercial también sea de mayorista. No puedo comparar con un fabricante o con un minorista, ¿me entiende? Las diferencias de precios son importantes, de acuerdo al nivel comercial. Por eso nos está diciendo, tengan cuidado. Tiene que ser idéntico el nivel comercial. ¿Qué más nos dice? Y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Ese es otro tema. Porque si compro un gran volumen, existen descuentos, ¿no es cierto? Que si comprase unas escasas unidades, el precio ha de ser diferente. Por eso nos dice, tome en cuenta nivel comercial, tome en cuenta cantidad, tiene que ser todo igual. Por eso dice valor de transacción de mercancías idénticas, pero no solamente idénticas en cuanto a sus características físicas, sino también tengo que tomar en cuenta todos estos aspectos que acabamos de señalar. ¿Está claro esto? Porque vamos a hacer ejercicios de esto, entonces yo les voy a ir preguntando. Vayan tomando en cuenta estos aspectos, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos por mercancía idéntica? En la foto ustedes ven y sí, pues son mercancías idénticas, ¿no ve? Yo he copiado la imagen para que realmente se vean idénticas. Pero en el marco del acuerdo, ¿qué se entiende por mercancías idénticas? Porque finalmente vemos dos cámaras fotográficas, pero quizás esta cámara fotográfica es marca Nikon y esta es marca Akita. ¿Serán idénticas? Vamos a ver. ¿Qué se entiende por mercancías idénticas en el marco del acuerdo? Dice, aquellas que poseen las mismas características físicas. Aquellas que poseen la misma calidad. ¿Ya? Estamos mostrando en el ejemplo dos monitores, ¿verdad? ¿Las características físicas son idénticas en este caso? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Se ven idénticas. ¿La calidad será la misma? No sabemos, ¿no? Porque probablemente esta, no sé, tiene un material mucho más grueso que este. La pantalla de esta brilla más que esta. Entonces no sabemos. Pero para efectos del ejemplo, estamos suponiendo que sí. ¿Ya? Ambas tienen las mismas características en cuanto a materiales, etcétera. Pero podría no ser. Y si no es, efectos de la valoración aduanera no podríamos considerarlo como mercancías idénticas, porque yo tengo que verificar todos estos requisitos. Características físicas son iguales. La calidad es igual, entonces es idéntica. El prestigio comercial, ¿cómo demuestro que esta mercancía tiene el mismo prestigio comercial que esta? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué elemento tomaría en cuenta para ver si tienen el mismo prestigio comercial? Tal vez podría tomarse en cuenta la marca del televisor. ¿Quién dijo eso? Lisette, Lisette. sí. Ya. Sí, es correcto, ¿no? La marca es un elemento importante que nos señala el prestigio comercial. A ver, pongámosle que los televisores o los monitores son idénticos físicamente. Vamos a pensar que la calidad
A simple vista parece que es idéntica también. Pero este televisor o este monitor es un monitor marca Dell. Y este monitor no tiene marca. O tiene una marca pero desconocida. Tiene una marca X y Z, esa es la marca. Y esta es una marca Dell. ¿Cuál comprarían ustedes? La marca Dell. La marca Dell, porque de alguna manera la marca Dell tiene un cierto prestigio comercial, sabemos que es una marca reconocida, sabemos que tiene prestigio dentro de los equipos electrónicos, entonces nos inclinaríamos por una marca Dell, más aún cuando el precio está por ahí, digamos. ¿No es cierto? Entonces, el prestigio comercial es muy importante para efectos de definir si una mercancía es idéntica a la otra, a efectos de la aplicación del acuerdo. Vuelvo a repetir, el prestigio comercial, dice, tiene que ser el mismo. Entonces, entre monitores, a ver, siguiendo con este ejemplo de los monitores, ¿qué monitores tendrían un prestigio comercial similar? Podemos decir de la marca Dell y la marca HP. Ya, ambas tienen un prestigio comercial, ¿no es cierto? Entonces, podríamos considerar en ese caso de que ambos monitores, uno HP y el otro Dell, tienen un prestigio comercial similar, ¿sí? Ya. Entonces estamos viendo todos los aspectos que debo tomar en cuenta para considerar si una mercancía es idéntica o no idéntica. Entonces, estos aspectos tienen que revisar cuando ustedes estén frente a un tema de valoración y quieran aplicar el segundo método. No basta con decir que ha sido exportada al mismo país de importación, en el mismo momento, en el mismo nivel comercial, en las mismas cantidades, pero las mercancías también tienen que ser idénticas. ¿Qué más nos dice? Producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Ojo, me está diciendo en el mismo país. O sea, no puedo comparar mercancías producidas en Alemania con otras que han sido producidas en Japón. Así tengan la misma marca. Esto ocurre, por ejemplo, en los productos Sony. Sony tiene sus plantas distribuidas en diferentes partes del mundo y nos llega televisores desde México con idénticas características. La misma marca, pero este es producido en México y este es producido en Brasil. Porque llegan también televisores Sony de Brasil. A efectos del acuerdo sobre valoración, ese producto que lo ven idéntico, que tiene la misma marca, pero este está producido en México y este en Brasil, ¿es una mercancía idéntica? No, no es idéntico. No, porque acá nos está diciendo, ¿no? Producidas en el mismo país. ¿Ya? A efectos de la aplicación del acuerdo sobre valoración, les repito, porque a veces el importador no quiere entender eso. Dice, pero vea pues ustedes son iguales, ¿en qué se diferencia? Aquí está la foto, le estoy trayendo, ¿en qué se diferencia? En los papeles, pues,
Este este es de México y este es de Brasil. Este es de México, este es de Estados Unidos. Este es de Estados Unidos, este es de Japón. Así tengan la misma marca, sean iguales, es decir, las características físicas, la calidad, el prestigio, pero esto no cumple y como esto no cumple, lo siento, no puedo considerar mercancía idéntica. Fin, se acaba, no puedo aplicar el primer método. ¿Me entienden? Por eso es importante leer con mucha atención el acuerdo. Y esas cositas han estado fallando, ya les digo, y se nota en los ejercicios y se nota en los foros porque las personas que han faltado a las clases no han agarrado esos conceptos. Tienen que volver a leer y volver a leer y bueno, ayudarse con alguna compañera o compañero para poder captar los conceptos centrales que tiene el acuerdo sobre valoración. Bueno, eso es en lo que corresponde al valor de transacción de mercancías idénticas. Ahora veremos a qué se refiere con el valor de transacción de mercancías similares. Es parecido al método anterior, solo que en este caso estamos hablando del valor de transacción de mercancías similares, ¿no? Ya dice, en aplicación del tercer método de valoración, se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Hasta ahí es una copia idéntica al anterior método. Todo lo que está dicho hasta aquí es lo mismo, con la única diferencia que en vez de decir mercancías idénticas, habla de mercancías similares. Dice, utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial, lo que habíamos visto también en el método 2, al mismo nivel comercial. Y sustancialmente en las mismas cantidades, lo mismo que hemos visto en el método 2, que las mercancías objeto de valoración. Entonces, los requisitos, si se fijan y comparan, son los mismos, solamente acá nos está cambiando, en vez de idénticas, nos está haciendo referencia a mercancías similares, ¿no? Esta es la partecita que cambia. Perdón. No sé dónde me fui. Ya. Sí, esa es la diferencia. Pero ahora, ¿qué entendemos por mercancías similares? Ustedes ven en la fotografía, en la imagen. ¿Por qué no he copiado esta misma aquí? Porque estoy en el tercer método y me hace referencia a mercancías similares. Pero ¿qué entendemos por mercancías similares? Todo lo demás ya me han entendido, ¿verdad? Y hemos explicado en el método 2. Nivel comercial, cantidad, etc. Entonces, mercancías similares a efectos de la aplicación del tercer método de valoración se refiere a, aunque no sean iguales en todo, tienen características y composición semejantes. ¿Qué más nos dice? Cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables. Por eso en la fotografía les pongo estos dos sillones, ¿ya? Que cumplen las mismas funciones, tienen características, fíjense, y composición semejantes, aunque una es un poquito diferente en cuanto al modelo, ¿verdad? Hasta el color es distinto, pero tienen características y composición semejantes, ¿no? Cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables. Esta es la palabra clave en este método de mercancías similares.
¿Cómo identifico si es una mercancía similar a la otra, si es comercialmente intercambiable? Ustedes hacían referencia hace rato a una marca HP y a una marca Dell, ¿verdad? A ver, yo les digo, miren, yo tengo un monitor Dell que ya no lo estoy usando, es más, está nuevo, y vi que tienes tú un monitor que es marca Dell. ¿Qué te parece si te cambio? Oh, perdón, yo tengo el Dell y tú tienes el HP. ¿Qué te parece si lo cambiamos? ¿Me cambias? Quizás no se haga mucho problema, ¿no? Porque finalmente ambas marcas son de prestigio, entonces podríamos intercambiar. Sin embargo, si yo les digo, tengo un monitor que tiene una marca Fujitsu y yo quisiera cambiarla con tu monitor HP. ¿Ustedes me recibirían el monitor que yo tengo? ¿Lo cambiarían? No, no lo cambiaría. Claro, no lo van a cambiar porque definitivamente su prestigio comercial es diferente y bueno, no son comercialmente intercambiables, ¿verdad? Entonces, esos aspectos debemos tomar en cuenta. Debe considerarse la calidad, prestigio comercial y existencia de una marca. Muchas veces vienen los productos genéricos que lo llaman, ¿no? Desde la China. La China produce y después al final del camino le ponen una marca. Es más, hasta la marca del comerciante que está importando pone la China, no se hace problema, ¿verdad? Entonces, son productos que salen con una calidad muy regular, por no decir mala, y que en el camino prácticamente le ponen un sticker que hace referencia a una marca. Ustedes van a ver en marca de calzados, ¿cuál era la que venía? Fernán, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué Fernán? ¿Qué es esta marca, no? Dice, es que mi esposo es Fernando y yo soy Nancy, entonces fuimos a la China, hicimos fabricar estos zapatos y ahora se llaman Fernán. ¿Ya? Entonces, en realidad son productos genéricos que a pedido del cliente se pone una marca. ¿Ya? Lo mismo pasaba con las motocicletas. Llegaron las motocicletas marca Cóndor, marca Llama, quisieron utilizar el marca Bolivia, marca La Paz, etcétera, pero bueno, no se puede utilizar marcas con nombres propios de una región, por ejemplo, ¿ya? Pero esas, o sea, a todas luces son mercancías que en realidad no tienen ni calidad ni prestigio comercial y la existencia de una marca tampoco, porque son improvisaciones y cosas que hace la China, ¿no? No tienen ni siquiera derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro aspecto nos señala para considerar que una mercancía sea similar? Que sean producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Si se dan cuenta, este es un requisito que también está presente en el anterior método. Producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Entonces, ni siquiera a efectos de aplicar el tercer método, podría considerar que esos monitores, uno que ha sido producido en México y el otro en Brasil, no vendría a ser una mercancía idéntica, tampoco una mercancía similar a efectos de la aplicación del acuerdo sobre valoración.
Así traigan la fotito así como está acá. No son idénticas, tampoco son similares, porque nos está diciendo producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Y este requisito está presente en el método 2, que está acá, y en el método 3. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, señoras y señores? Sí, Inge, se entiende. A ver, vamos a ver si se han entendido. Yo les voy a señalar unos ejemplos y ustedes me dicen es idéntica o es similar. ¿Les parece? Escuchen con mucha atención. Chapas de acero. ¿Saben cuáles son las chapas de acero? A efectos de este ejemplo, las chapas de acero son esas láminas de acero que después se utilizan para la fabricación de calaminas, para la fabricación de, ¿cómo se llaman estas? Canaletas, tubos, etcétera. Láminas de acero, ¿ya? Pero acá en el ejemplo dice chapas de acero. De composición química, dimensiones y acabado idénticos. Importadas para diferentes fines. ¿Cómo la ven? ¿Estas mercancías son idénticas o son similares? Les vuelvo a repetir. Chapas de acero de composición química, dimensiones y acabado idénticos, importadas para diferentes fines. ¿Qué opinan? Katia Ruiz. Inge, yo pienso que son mercancías idénticas porque tienen las mismas características físicas, porque dice que tienen la misma composición química, dimensión. Perfecto. Pero dice importadas para diferentes fines. ¿Qué opinas de esa segunda parte? La primera parte está perfecto. ¿Qué opinas de Cito? Importadas para diferentes fines. Que pienso que son de distinto tipo las chapas de acero, tal vez, no sé, para construcción de casas y tal vez otra para construcción de edificios, una cosa así. ¿Y ahora son idénticas o no son idénticas? Esa es la pregunta. Me has dicho son idénticas, pero ahora parece que estás dudando y me dices ahora ya no sé. Sí, me he ¿Son confundido la idénticas? segunda parte. No, yo pienso que son similares, Inge. ¿Ya no son idénticas? No, Ya, entonces, a ver, dale una revisada a tus apuntes y dime por qué no son idénticas, o sea, en qué partecita de los requisitos no estaría cumpliendo, porque si tú eres funcionaria de aduana y yo te digo, son idénticas, y tú me dices, no son idénticas, eso me estás diciendo, ¿no ve? Entonces yo te pregunto, ¿y por qué no son idénticas? ¿Dónde dice en el acuerdo que no son idénticas? O sea, ¿por qué me está diciendo que no son idénticas? Eso yo preguntaría. ¿Tienes la respuesta? no, Inge. No. Inge, ¿no vendría a ser porque no son producidas en el mismo país? No nos ha hablado nada del país. Yamil. Solamente nos está diciendo chapas de acero de composición química, dimensiones y acabado idénticos, importadas para diferentes fines. Ingeniera, Sí. yo pienso que son mercancías similares justamente por el hecho de que
son fabricadas para diferentes fines o funciones, podríamos llamar. No van a ser comercialmente intercambiables para el mismo uso o fin. Pero Yo al pienso, momento, ingeniera, yo pienso que aquí lo que dice en la pantalla, para que sean similares tienen que cumplir la misma función, ¿no? Entonces, para mí considero que son idénticas, no son similares, porque usted al final recalca que no cumple, o sea, que no tienen la misma función, ¿no? ya, interesante el punto de vista de María Lourdes. María Lourdes, ¿verdad? Sí, sí, María Lourdes. Ya. A ver, para empezar, perfecto, yo creo que, a ver, ¿dónde está? Por eso yo les decía, cuando ustedes hagan una afirmación, básense en todos los requisitos que nos dice el método. No se vayan más allá, porque ustedes tienen que sustentar el hecho de decir son idénticas o no son idénticas por tales cosas. En el ejemplo nos dice que las características físicas son idénticas, ¿verdad? Chapas de acero de composición química, dimensiones y acabado idénticos. Importadas para diferentes fines. Entonces yo aquí me fijo si hay algún requisito que me diga que sea para fines idénticos o fines diferentes. No me No señala, ¿no? hay, no hay. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que nos dijo su compañera María Lourdes, ¿no? Y su compañera Katia, ¿verdad? Que al inicio tenía una posición, pero que después retrocedió. Y bueno, el asunto es de que les vuelvo a decir, en este caso, el acuerdo no nos dice que después de la importación, después del momento de la valoración, yo le puedo dar diferente fin a este monitor. Yo acá puedo conectarlo a mi computadora, pero también quizás este monitor es para televisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo lo use después de la importación, después de la valoración? Ya es un tema que no es de interés del acuerdo. El acuerdo analiza toda la transacción hasta el momento de la... ¿Qué momento hemos dicho que es importante? El momento de la importación, ¿verdad? Y eso hemos hablado en las anteriores clases. Y el momento de la importación justamente es cuando se está presentando el despacho aduanero. Después, lo que yo vaya a hacer con estas mercancías ya no es un tema de la aduana. Con tal que yo ya pagué mis tributos aduaneros, ya les digo, esto lo puedo poner incluso de adorno en mi sala y ponerlo enchufarlo a mi computadora, ¿verdad? Y ahí los fines también pueden ser distintos. Pero a efectos de considerar si una mercancía es idéntica o similar, debo considerar esto y esto. Características físicas, calidad, prestigio comercial y producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. ¿Se entiende? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Ejemplo 2. Papel para decorar importado por decoradores de interior y por mayoristas distribuidores. Les vuelvo a leer. Papel para decorar importado por decoradores de interior y por mayoristas distribuidores. ¿Qué dice?
¿Lo puede volver a repetir, por favor? Claro. Papel para decorar, importado por decoradores de interior y por mayoristas distribuidores. Inge, Sí, yo creo que son mercancías similares, porque, o sea, digamos, yo descarto que son mercancías idénticas porque no tiene, o sea, no son distribuidas por el mismo nivel comercial, ya que uno lo va a usar directamente, en cambio el otro lo va a vender. Entonces, no tiene el mismo nivel comercial, pero sí tiene la misma función. Entonces, para mí son mercancías similares. ya, Wendy dice son similares. ¿Quién más quiere participar? Por si acaso acá solamente estoy identificando si la mercancía es idéntica o es similar. Todavía no estoy aplicando el método como tal. Solamente me estoy yendo al concepto de si es idéntica o si es similar. ¿Me entienden? ¿Me entienden, señoras y señores? Por favor, díganme que me entienden. Sí, le entendemos. Bueno, gracias. Todavía no estoy aplicando el método como tal, solo efectos del concepto de mercancía idéntica o de mercancía similar. Quiero saber si este artículo podría considerarlo bajo este concepto de mercancía idéntica o si no se ajusta, considerarla como una mercancía similar. Dice papel para decorar, importado por decoradores de interior y por mayoristas distribuidores. Wendy ya nos ha manifestado su posición. ¿Quién más quiere ayudarnos con sus comentarios? ¿Nadie? ¿Madaí? Listen, estaba pensando un poquito cuando usted nos dijo respecto a lo de el valor de transacción de mercancías idénticas de las categorías y como dice ahí mayorista, si no me equivoco, estaba pensando que es idéntica, no sé, estoy un poco con duda. Ya, ya. A ver, vamos a aclarar esto para que no se nos pierdan, estimadas colegas. Los requisitos para aplicar el segundo método es esto, que hay una transacción que tenga el mismo país de importación, el mismo momento, mismo nivel comercial, mismas cantidades, ¿sí? Pero ahora yo solamente quiero saber si esta mercancía es idéntica. Todavía no estoy aplicando el método. Es para aplicar el método, ¿sí? Y esto es para saber si es una mercancía idéntica o es una mercancía similar, ¿ya? Entonces, papel para decorar importado por decoradores de interior y por mayoristas distribuidores. No me está dando más elementos para hacer un análisis. El papel para decorar, lo mismo. Lo mismo que en el anterior caso. Si el papel para decorar lo utilizo para decorar mi domicilio, lo utilizo para forrar los cuadernos del colegio, qué sé yo, si me enmarco en este concepto, son mercancías idénticas, más allá del uso que yo lo pueda dar después.
Lo mismo, en este caso, este papel para decorar se consideraría mercancía idéntica, porque no me está dando más características, ¿no es cierto? Ahora, de que ha sido importado por mayoristas o por distribuidores, ya me va a influir efectivamente en la aplicación del método, ¿verdad? Porque los niveles comerciales son diferentes. Pero la mercancía, así vista como esta fotografía, la consideraríamos mercancía idéntica para efectos de la aplicación de este concepto que nos está dando el mismo acuerdo. ¿Ya? Un ejemplito más, ¿les parece? Dice, pulverizadores de insecticidas de jardín sin montar y mercancías del mismo modelo ya ensambladas. ¿Se consideran idénticas o similares? ¿Puedo volver a repetir, Inge, por favor? Claro. Pulverizadores de insecticidas de jardín sin montar y mercancías del mismo modelo ya ensambladas. Lice, yo digo que son idénticas. ¿Ya? Si me pregunta por qué, es porque es que, como usted dijo en el anterior ejemplo, que no importa la función que le demos, tampoco pienso que influya mucho en cómo venga su presentación. Al final de cuentas, siempre va a contar con las mismas características, así que pienso que son idénticas por más que vengan desarmadas o armadas. Muy bien. ¿Alguien que opine lo contrario? A la 1, a las 2 y a las 3. Mercancías idénticas, ¿no? Sus características físicas son las mismas, la calidad, prestigio, producidas en el mismo país, estaría cumpliendo los 4 requisitos, ¿no es cierto? Una está armada y otra está desarmada. Finalmente, para utilizarla, ¿cómo la van a utilizar? Armada, en algún momento van a tener que armarla, ¿verdad? Ustedes se han preguntado cómo vienen las motocicletas, por ejemplo. Vienen desarmadas, ¿no? El motor viene por un lado, la estructura metálica por otro lado, incluso desarmada la estructura, pero sigue siendo una motocicleta, ¿no es cierto? Entonces, las características físicas no se ven alteradas. Ya, un último ejemplo y continuamos en el siguiente método. Dice bulbos de tulipanes. ¿Conocen los tulipanes? Una flor característica de Holanda. Bulbos de tulipanes de la misma dimensión, pero de diferentes variedades, que producen flores del mismo color y de forma y tamaño aproximadamente iguales. ¿Qué opina? ¿Son idénticas o similares? Disculpe, ¿puede volver a repetir, ingeniera? ¿Cómo? ¿Puede volver a leer el enunciado? Claro. Dice bulbos de tulipanes de la misma dimensión, pero de diferentes variedades,
que producen flores del mismo color y de forma y tamaño aproximadamente iguales. Pregunta, ¿flores de diferentes variedades podrían considerarse idénticas? ¿Creen que sus características físicas sean exactamente iguales? Podrían ser similares, Inge. Sí, ¿no? No podrían ser idénticas, porque la variedad de una flor en este caso es diferente a la otra. Aunque dice su color es el mismo, pero la forma y tamaño son aproximadamente iguales. Ya nos está diciendo, no son idénticas, ¿verdad? Bien, entonces, efectos del acuerdo, esa mercancía se consideraría como una mercancía no idéntica, sino más bien una mercancía similar. Tienen características y composición semejantes, ¿verdad? ¿Son comercialmente intercambiables? Sí, porque son el mismo color, son de dimensiones parecidas, podríamos intercambiar. Entonces, estamos en este caso de mercancías similares. ¿Ya? Bueno, pasaremos al siguiente método. ¿Qué nos dice el acuerdo sobre valoración? Si no puedo aplicar el primer método, no puedo aplicar el segundo, no puedo aplicar el tercero, me voy al cuarto método. ¿Cuál es el cuarto método? Dice método del valor deductivo. Ojo, que acá ya no me está diciendo método del valor de transacción del valor deductivo, ¿no? Solamente en los métodos 2 y 3 me dice el valor de transacción de mercancías idénticas o método del valor de transacción de mercancías similares. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que buscar información de transacciones anteriores, pero que tengan las características ya sea de mercancía idéntica o de mercancía similar. En tanto que en el cuarto método ya las características son diferentes, porque lo que dice el acuerdo es se determina sobre la base del precio de venta unitario en el mercado nacional de las mercancías importadas objeto de valoración o de mercancías idénticas o similares a personas que no estén vinculadas después de deducir elementos como los beneficios y comisiones, los impuestos nacionales, los derechos y gravámenes de aduana, el transporte y el seguro y otros gastos efectuados en el país de importación. Entonces, acá ya no me estoy basando en una transacción anterior. ¿En qué me estoy basando? En el precio de venta, es decir, a cuánto se vende esa mercancía, ¿dónde? En el mercado nacional. Y una vez que tenga ese precio de venta en el mercado nacional, ¿qué tengo que hacer? Deducir todos estos conceptos del costo que no forman parte del valor en aduana. Y habíamos indicado que el lugar de importación es el lugar, ¿quién me puede decir? ¿Dónde? ¿Quién ha estado en la primer clase? ¿Quién ha estado en la segunda clase? Me puede decir. Es el lugar donde se introduce el territorio aduanero. ¿Dónde se? Está tibio, pero falta precisión en el concepto. Es el lugar donde comienzan los trámites aduaneros. Tibio.
El lugar donde se cumple con las formalidades, por primera vez con las formalidades aduaneras. ¿Recuerdan? Por eso habíamos señalado nuestros puntos de frontera, donde está la aduana. Hasta ese lugar, todo lo que está antes de eso forma parte del valor en aduana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Desde el país de exportación hasta el lugar de importación, todos los costos incurridos desde este punto para atrás forma parte del valor en aduana, ¿no es cierto? ¿O no se acuerdan? Desde acá para acá, todo esto forma parte del valor en aduana. ¿Se acuerdan, no es cierto? Desde antes de llegar a frontera, todos los costos en los cuales se ha incurrido forman parte del valor en aduana. Todo lo que está después, todos los costos incurridos después de este punto, no forman parte del valor en aduana. ¿Se entiende? Eso habíamos aclarado, ¿verdad? La primera y la segunda clase. Entonces, ya en este método, lo que nos dice, tome en cuenta el precio de venta en el país de importación. Por lo tanto, estoy considerando, cuando ustedes van a un mercado y compran un producto, ese producto ya está cargado de varios costos, ¿no? De los impuestos que el importador ha pagado ante la aduana. ¿Está cargado de qué más? Del transporte interior, es decir, desde frontera Tambo Quemado hasta Cochabamba, digamos. ¿Ese costo forma parte del valor en aduana? Tambo Quemado, Cochabamba. ¿Forma parte del valor en aduana o no? ¿Forman parte? Lisette. No formarían parte. Muy bien. Ese transporte interno no forma parte del valor en aduana. Lo que he pagado a los depósitos de aduana, por ejemplo, ¿forma parte del valor? El sueldo del empleado que trabaja en la tienda donde vendo mis productos en Cochabamba, ¿forma parte del valor en aduana? No, Lice. No, Alicia, no Ya. vendría a fondo. Ya, todo lo que está detrás de esta rayita no forma parte del valor en aduana. Entonces, si aquí en este método me dice, tomen, para aplicar el método del valor deductivo, tomen en cuenta para la valoración el precio de venta unitario en el mercado nacional. Voy a tomar en cuenta a cuánto vende esos televisores en Cochabamba, ¿ya? Y de ahí, ¿qué tengo que hacer? Deducir todo aquello que no forma parte del valor en aduana, porque ese precio de la factura de la tienda en Cochabamba está ya cargada de todos estos costos
posteriores al lugar de importación. Entonces, por eso viene el nombre, método del valor deductivo. En vez de sumar, tengo que ir restando todos los elementos que no forman parte del valor en aduana. ¿Cuáles son? Los beneficios y comisiones. Los impuestos nacionales. Los derechos y gravámenes que esa mercancía ha pagado en aduana. El transporte y el seguro y otros gastos efectuados en el país de importación. Todo lo que he gastado desde Tambo Quemado hasta Cochabamba ya no forma parte del valor en aduana y lo que voy a hacer es deducir de ese precio de venta en el mercado nacional. ¿Me entiende? Por eso estoy hablando del método del valor deductivo. Dentro de nuestros compañeros acá en la clase tenemos un contador, ¿verdad? Cuando nos presentamos, alguien me dijo que es contador. Marcelo, creo. Sí, Inge, perdón. Marcelo, usted es contador, ¿verdad? Sí, sí. Ya, entonces, del precio que está señalado en una factura de venta acá en el mercado nacional, ya sea en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, en cualquier parte del territorio nacional, lo que tengo que hacer es deducir estos conceptos que no forman parte del valor en aduana. Es decir, si el televisor me quieren vender en 800 bolivianos, tendré que deducir en base a la información que me presente quién, el mismo importador, estos costos que me está señalando el acuerdo, beneficios y comisiones, los impuestos nacionales, los derechos y gravámenes de aduana que ya ha pagado ese televisor, el transporte y el seguro y otros gastos efectuados en el país de importación. ¿Se entiende este método? Sí, Inge, se comprende. Se comprende, ¿no es cierto? Si tenemos toda esta información, vamos a poder aplicar el método del valor deductivo, porque yo tengo que llegar al precio de ese producto, pero solamente hasta esta rayita. Por eso este gráfico me gustó bastante para poder explicar justamente esto que les estoy indicando. Todo lo que está de esta rayita hacia atrás forma parte del valor en aduana. Lo que está posterior al lugar de importación no forma parte del valor en aduana. No se olviden nunca de eso. ¿Ya? Muy bien, así de fácil es el método del valor deductivo. Pasaremos al siguiente, el método del valor reconstruido. Este es al revés. Este método del valor reconstruido se determina en función a la suma del costo o valor de los materiales. De los materiales, más los beneficios y gastos generales necesarios para producir las mercancías importadas. Es decir, tengo que conocer toda la estructura de costos, desde la madera, el proceso productivo, la mano de obra, etcétera, de ese producto que se está importando. ¿Se entiende? Y a partir de la suma de todos esos costos, más los costos de transporte, es decir, todo lo que me cuesta respecto a transporte, seguro, gastos de carga, descarga y manipulación, ¿hasta dónde? Nuevamente, la palabra clave, hasta el lugar de importación. Entonces, este es un método inverso al anterior. Este estoy partiendo desde
todo el costo incurrido en su proceso de producción de la materia prima para la fabricación de ese artículo, además de todos los costos referidos al transporte para llevar la mercancía hasta donde, hasta el lugar de importación. O sea, este grafiquito que les he hecho es a la inversa esta vez. En el método del valor deductivo, tengo que sumar todo esto hasta llegar a esta rayita, que es el lugar de importación. Partiendo desde la materia prima, por todos los gastos que se ha incurrido en el exterior hasta el lugar de importación. Entonces, si cuento con toda esta información, podría aplicar este método. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda sobre estos métodos? El uno me dice reste o deduzca y el otro me dice sume, 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 sume hasta llegar al lugar de importación. Y el otro reste, reste, reste también hasta llegar a lo que es lugar de importación. Es más, el acuerdo me dice, a pedido del importador, puedo aplicar el método del valor reconstruido como cuarto método y el método del valor deductivo como quinto método, solo si el importador me pide que priorice la aplicación de este método. Porque ustedes saben, la aplicación de los métodos tiene un orden secuencial. No puedo saltarme del primero al sexto, ni del primero al quinto. Entonces, pero en esta situación excepcional me dice, puede aplicar el método 4 como método 3 y el método 3 como método 4 si el importador, perdón, el método 4 y el método quinto, ¿ya? Puede usted invertir solamente si el importador lo solicita. Se podría hacer eso, ¿ya? Si no lo solicita el importador, seguimos el orden secuencial que ya conocemos. ¿Está bien? Listo, entonces ya conocemos hasta el método quinto. De todos modos les digo, con la experiencia de haber estado varios años en la aduana aplicando el acuerdo sobre valoración, ¿cuáles son los métodos que más se aplican? O es el primero o es el sexto. Para aplicar el método 2, el método 3, el método 4 y el método 5, o quinto, perdón, requerimos de bastante información, que si no la tenemos, nos es imposible aplicarlo. Entonces, cuando no podemos aplicar el primer método, hacemos el descarte de los otros métodos hasta llegar al método del último recurso. Por eso se llama del último recurso, porque no he podido aplicar los métodos anteriores. Ya les decía, la tendencia mundial es aplicar el primer método o el sexto método. Pero eso no quiere decir que automáticamente nos pasamos del 1 al 6. Se tiene que señalar por qué nos está aplicando el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Ya? Entonces, así como es importante el primer método, es también sumamente importante conocer cuándo se aplica el método del último recurso y en qué consiste. Lo que nos dice el acuerdo es de que en la mayor medida de lo posible, para aplicar este método del último recurso, deberíamos basarnos en valores en aduana determinados anteriormente, es decir, que recurramos a la información de la base de datos de la aduana para aplicar este método del último recurso, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Que este método vamos a utilizarlo
de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 a 6 inclusive, pero se considerará que una flexibilidad razonable en la aplicación de tales métodos es conforme a los objetivos y disposiciones del artículo 7. Por si acaso, el método del último recurso o sexto método está señalado en el artículo 7 del acuerdo sobre valoración, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Que para aplicar este método, primero deberíamos considerar la flexibilización razonable de los métodos anteriores. ¿A qué se refiere con flexibilizar los métodos anteriores? Justamente lo que habíamos visto como requisitos de los métodos, 2, 3 y 4, se podrían flexibilizar, dice. Entonces, había algunos requisitos en lo que se refiere a mercancías idénticas. Nos decía, los requisitos de en el mismo momento o en un momento aproximado, nos dice flexibilice. Se podrá interpretar de manera flexible. Por lo tanto, podría utilizarse información de mercancías producidas en un país distinto del que haya exportado las mercancías. Entonces, aquí nos está diciendo que podemos flexibilizar dos cosas. Los requisitos en el mismo momento o en un momento aproximado se podrá interpretar de manera flexible, es decir, que no seamos tan rigurosos de que sea en el mismo momento o en un momento aproximado. Es decir, si existe una información de hace un año atrás, es válida, dice efectos de aplicar las mercancías, el método 2 de mercancías idénticas. Es decir, que si no es en el mismo momento, flexibilicemos un poco eso. En un momento aproximado podemos flexibilizar. Eso nos está diciendo. Pero esa flexibilización de los requisitos del método 2 y, si se dan cuenta, del método 3 también referido a mercancías similares, dice, es lo mismo prácticamente. Los requisitos en el mismo momento o en un momento aproximado se podrá interpretar de manera flexible. Podría utilizarse información de mercancías producidas en un país distinto del que haya exportado las mercancías. ¿Se acuerdan que yo les decía, tomen en cuenta en ambos métodos, me dice que sea del mismo país de exportación? Pero aquí, en aplicación del sexto método, me dice, podría utilizar información de mercancías producidas en un país distinto, en ambos casos. Entonces, cuando yo utilice la información, por ejemplo, para comparar esos televisores Sony, uno producido en México y otro producido en Brasil, ¿estaría aplicando el método 2 o el método 3 o estoy aplicando el método 6? ¿Qué dicen ustedes? Porque en el método 6 recién me está diciendo, puede usted flexibilizar eso. Es decir, podría tomar información de mercancías producidas en un país distinto. En un país distinto. Pongámosle que las mercancías son idénticas en todos sus aspectos, solo que el país es distinto. Entonces, ¿estaría aplicando el segundo método o estaría aplicando el sexto método? ¿Qué me dicen? El sexto método, ingeniera. Muy El bien. sexto, ¿eh? Muy bien. Me están entendiendo. Pensé que se habían dormido. El sexto método. Pese a que son las mercancías exactamente iguales y bueno, todas las otras consideraciones, pero uno es de México, el otro es de Brasil.
Aplíqueme el segundo método. No puedo aplicarle el segundo método, pero voy a aplicar el método del último recurso porque en aplicación del método del último recurso puedo flexibilizar ese requisito. Ojo, que no me está diciendo flexibilice lo que a usted se le ocurra. No, me está diciendo flexibilice estos requisitos en el mismo momento o en un momento aproximado, o puede flexibilizar y considerar información de mercancías en un país, producidas en un país distinto. Hay dos aspectos que me está diciendo que puedo flexibilizar, nada más. A veces interpretan que como flexibilizar se entiende flexibilizar cualquier cosa. Son de marcas diferentes, sí, pero son idénticas físicamente, entonces como estoy flexibilizando, dice, entonces le voy a aceptar como mercancía idéntica. No, señores, no. Aquí me dice dos cosas bien claritas, no me dice invéntese cualquier cosa, ¿no? Ojo. Por eso les decía, hay que leer con mucho cuidado el acuerdo. Tiene sus trampitas. Otro método que puedo flexibilizar es el método del valor deductivo. Dice, el requisito de que las mercancías deban haberse vendido en el mismo estado en que son importadas podrían interpretarse de manera flexible. El requisito de los 90 días podría exigirse con flexibilidad. Eso es lo que se refiere al método del valor deductivo. Aquí aparece el tema de los 90 días. Es en el único método donde hace referencia a que el momento aproximado de la información que deba tomar en cuenta sea de un tiempo no mayor a 90 días, nos decía. ¿Por qué? El acuerdo nos dice, utilice el precio de venta unitario en el mercado nacional. Si yo estoy ejerciendo el control del valor en el mercado nacional, es decir, en el país de importación, entonces tengo acceso fácilmente al precio de venta unitario en el mercado nacional. Entonces no habría razón para utilizar información que sea de 90 días o más, o de un año, de 2 años, si estoy cerca, ¿no es cierto?, a la fuente de información. Es por eso que el método del valor deductivo nos hace, sí, una consideración de que la información no deba pasar de 90 días. Pero ya cuando se está flexibilizando este método, este cuarto método nos dice lo de los 90 días puede considerarlo de manera flexible, ¿ya? Es decir, que podría ser de 100 días, no importa, está bien, ¿ya? Y el otro aspecto, que las mercancías deben haberse vendido en el mismo estado en que son importadas. Este es un aspecto que también podría interpretarse de manera flexible. Entonces, en aplicación del método del último recurso, puedo flexibilizar el segundo método. Perdón, está chueca mi pulso. Segundo método, tercer método o cuarto método, no más. Y estas son los conceptos que se podrían flexibilizar, ¿ya? Entonces, todo eso en aplicación del método del último recurso. Ahora, dice además, cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos antes descritos, dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales del acuerdo. Entonces, ahora vamos a ver a qué se refieren los criterios razonables, ¿ya? Terminaremos esta parte más porque si no vamos a perder el hilo de la explicación. En aplicación del método del último recurso, nos dice,
si no he podido flexibilizar, no he podido aplicar los métodos 2, 3, 4, 5, tampoco he podido flexibilizar el método 2, el método 3, ni el método cuarto, entonces utilice criterios razonables, ¿ya? Compatibles con los principios y las disposiciones generales del acuerdo. Entonces, no nos dice cuáles son esos criterios razonables. Nos decía, tome como base, en la mayor medida de lo posible, precios que ya se han aceptado anteriormente. Pero sí, el acuerdo nos señala ciertas prohibiciones. Nos dice, el valor así determinado no deberá basarse en los siguientes factores. O sea, todos estos factores que les voy a enunciar no deben considerarse como criterios razonables. ¿Y cuáles son esos? El precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. Es decir, estamos importando mercancías, calzados chinos, no voy a comparar con precios de los calzados Manaco, por ejemplo. Eso me dice, el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar información que realmente sea comparable, ¿no es cierto? Si estamos importando artículos calzados chinos, pues tendré que buscar información de calzados chinos en la base de datos, ¿no? Para poderlo comparar y utilizar como base de la valoración. Tampoco se podrá utilizar un sistema que prevea la aceptación a efectos de valoración en aduana del más alto de dos valores posibles. Porque ya habíamos dicho que la valoración aduanera no tiene un fin recaudador precisamente, es decir, mientras más alto le ponga el precio voy a recaudar más. Eso estaría yendo en contra de los principios del acuerdo, ¿no? Que es un acuerdo que busca la facilitación y que además tiene que ser equitativo y además que tiene que ser neutro. Y hemos visto esos conceptos y esos principios que tiene el acuerdo. Entonces, no podría utilizar el valor más alto de dos valores posibles. ¿Qué más me dice? El precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo utilizar el precio, por ejemplo, de vehículos, en el caso de un vehículo que se está importando desde Brasil. Tendría que tomar información ¿de qué? Del precio de un vehículo importado de Brasil, pero que contenga en mi base de datos, ¿ya? Referido a otras importaciones anteriores. No puedo utilizar el precio de un vehículo, así sea brasilero, pero del mercado de Brasil. ¿Qué quiere decir esto? El precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. Ocurre que habíamos señalado que las mercancías tienen que ser objeto de importación al país de, objeto de exportación al país de importación. Ustedes recuerdan el concepto de valor de transacción, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, un vehículo, pongámosle de la marca Volkswagen, que acá en Bolivia cuesta $9,000, pueda que en Brasil cueste $15,000. ¿Por qué se presentan estos precios distintos? Sucede que un vehículo
que sea idéntico en todas sus características. Si tiene destino de exportación, la marca Volkswagen lo va a vender a $7,000. Para el mercado interno en el Brasil, pueda que cueste $7,000, pero adicionado todos los impuestos locales, ese vehículo va a llegar a costar $15,000. Y por lo tanto, no podría utilizar esa información de $15,000 para la valoración de ese vehículo que ha salido de Brasil con destino a Bolivia y que no está cargado de impuestos nacionales del país exportador. Entonces, esa es la razón por la cual no puedo comparar y utilizar el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, porque puede contener impuestos nacionales. Ahora, si la mercancía, si tenemos acá en Bolivia, en la base de datos de la aduana, importaciones de otros, es decir, datos de otras importaciones de un vehículo similar, esa información sí es válida, porque son precios de exportación. ¿Ya? Este es un elemento también muy importante que no debemos perder de vista. ¿Qué otras prohibiciones? Un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que hayan determinado. Hola, hola. Entonces, Alejandra, estamos para apoyar a José José, esas cosas se manejan internamente. Hola. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Ya vamos a terminar esto, por favor. Un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. ¿Qué quiere decir esto? Si ya ha habido una determinación por parte de la administración aduanera del costo de producción en aplicación del método quinto, esa información se tendrá que tomar como base para una situación similar de otra importación. No podría considerar otros datos si ya tengo de referencia valores en aplicación de estos métodos. ¿Ya? Esto se lo señalo, aunque muy pocas veces o casi nunca se ha aplicado los métodos del valor deductivo o del valor reconstruido, y no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Otra prohibición es el precio de mercancías vendidas para la exportación a un país distinto del país de importación. Ya les decía, no puedo utilizar la información de un producto que ha venido desde Alemania hasta Bolivia versus utilizar el mismo, pongámosle que de Alemania también ha ido a Chile y también ha ido a Perú. Yo no podría utilizar la información de precios de ese producto si su destino ha sido Chile o ha sido Perú. Esa información no me sirve como referencia para aplicar el método del último recurso, porque tiene que ser de las mercancías vendidas para su exportación al país de importación, no a otro país distinto. ¿Se entiende, no? Valores en aduana mínimos. Si la aduana determina una lista de precios y dice los televisores a partir de mañana van a tributar sobre $200, por ejemplo. Esos serían valores en aduana mínimos. ¿Y por qué está prohibido? Porque uno de los principios del acuerdo es de que en la mayor medida de lo posible se acepte el valor de transacción de las mercancías importadas, y la base para la valoración justamente es el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar, más los ajustes por el artículo 8 del acuerdo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces no puede haber valores en aduana mínimos.
Valores arbitrarios o ficticios. También no se podría aplicar o sea, en aplicación del método del último recurso, no se podría utilizar valores que no tienen una base objetiva, es decir, no correspondan a otras importaciones y por lo tanto se estaría incurriendo en aplicación de valores arbitrarios o ficticios y por lo tanto es un aspecto prohibido por el acuerdo sobre valoración. Bueno, quedaremos ahí. Hemos avanzado conceptos muy importantes y ya para la siguiente clase vamos a ver lo que es la Declaración Andina del Valor y vamos a ver algunos breves conceptos más para reforzar todo lo que hemos visto en lo que se refiere a los métodos secundarios de valoración. Si no hay más preguntas, estaríamos dando por concluida esta clase. Por si acaso estoy tomando lista de los que participan. Y bueno, también recordarles de que tienen tareas que cumplir. Y también participen en los foros, que es muy importante escuchar sus comentarios, escuchar sus puntos de vista a las preguntas que se ha lanzado, ¿no? Eso nada más por hoy y muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Mil disculpas que interrumpa su clase. Bueno, justamente se estaba despidiendo. Soy de la parte académica también. Conjuntamente con José trabajamos en Fundación IDEA. Le pido el favor que, por favor, lo esperen a José, que no se desconecten. Enseguida él se va a conectar. Justo acabamos de tener una reunión y se va a conectar. Quiere decirles algo. Así que, por favor, licenciada, mil disculpas. Si podemos esperar un par de minutos, por favor. Claro que sí, no, ningún problema. Enseguida se conecta José, licenciada. Por favor, podemos aprovechar, tal vez tienen alguna duda respecto a los foros. Aprovechemos que está la docente acá, estimados estudiantes, para ver si podemos hacer alguna consulta, ¿no? Y disolver alguna duda que tengamos. Sí, por favor, adelante cualquier consulta que tengan.
Ahora sí, ya se conectó nuestro... Gracias, Karen. Licenciada, Buenas noches. ¿cómo está, licenciada Roxana? Buenas noches. Señores estudiantes, buenas noches. ¿Cómo está, Nada, José? Buenas licenciada, noches. mil disculpas, aquí tenía una reunión con otro diplomado. Nada, quería informarles algo a los estudiantes sobre el siguiente módulo, licenciada. Ah, ya. Muy bien, entonces, ¿me retiro? Claro que sí, licenciada, por favor. Hasta el día miércoles, licenciada. Correcto. Listo, buenas noches a todos. Gracias, licenciada. Señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, por favor, habilitamos camaritas, por favor, todos. Habilitamos camaritas, por favor. Buenas noches. Talía, tu camarita. Yamil, María, gracias. María Lourdes. ¿Me escuchas, María Lourdes? Yamil. Sí, sí, ahorita lo habilito. Gracias. Yamil, ¿me escuchas? Gracias. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Ya estamos culminando el diplomado en Comercio Internacional. Estamos terminando el módulo justamente este viernes y nos toca el módulo de liquidación aduanera, que es el módulo 13. ¿Ya? Quiero informar a los siguientes. Nosotros mandamos con anticipación la invitación a todos los docentes y el licenciado, les toca con el licenciado Jorge González, que ya pasaron el módulo 2. ¿Se acuerdan de él? Jorge González. ¿Ya? Con él nos toca liquidación aduanera. ¿Ya? Él me pide dos cosas, dos opciones. Tener una pausa de la semana del 14, la semana descansamos, la semana del 14 de junio, iniciamos el 21 de junio. Esa es una opción. La otra opción es, creo que alguna vez lo hemos hecho con ustedes, de pasar 4 clases seguidas la semana del 14. Sí, les voy a ir acomodando la semana del 14, entonces no quiere el docente cargarles mucho y tampoco nosotros, entonces queríamos suspender la semana del 14. Normalmente cuando acabemos el diplomado, mi persona tiene 15 días para realizar la revisión de notas, o sea, Cardex individual, y sus documentos, que ya seguramente ya hicieron llegar a las oficinas. Lo voy a hacer en la mitad del plazo, o sea, en 5 días lo voy a revisar y se va a ir a la ciudad de Cochabamba para el trámite de titulación, o sea, ahí vamos a ganar lo mismo, una semana, no va a ser 15 días, sino va a ser, lo voy a realizar en 5 días. No sé si están de acuerdo para iniciar el 21 de junio o apartarnos un poco la semana del 14. Por favor, si tienen algún comentario. Madaí. Lice, la verdad yo no le he entendido su idea, discúlpeme. Vuelvo a repetir entonces, vuelvo a repetir. A ver, lo que solicita el docente es iniciar el 21 de junio, ya el módulo. Tenemos que iniciar el último módulo de liquidación aduanera el 14 de junio, ya por temas de trabajo de cruce de actividades del licenciado Jorge González, me pide él iniciar el 21 de junio, o sea, tener pausa la semana del 14. Descansar una semana, o sea, 3 días, ¿no? Solo son 3 clases en realidad. O apretarnos un poco la semana del 14, me dice, pasar lunes, pasar miércoles, pasar jueves y viernes, algo así, pero pasar la próxima semana, o mover días. Para evitar esto, yo les pediría iniciar el 21 de junio, por eso les estoy pidiendo. Yo tengo 15 días para realizar revisión de notas y documentos. Lo voy a hacer en 5 días, o sea, no vamos a perder nada. No sé si tienen alguna duda o no quieren tal vez, entonces yo voy a buscar otro docente y vamos a trabajar el 14. Buenas noches, Licen. Personalmente, mi opinión, sugiero que se empiece el 21. ¿Ya? ¿Está bien? Lick, buenas noches. Yo tampoco no tengo ningún problema con que se inicie el 21. Gracias, Katia. Yo igual no tengo ningún problema que se inicie el 21. Ni yo.
Sí, Lice, el Tampoco. 21 está bien. Sí, Gracias, Lisa, está bien, Adriana. yo no. Está bien. Estamos bien. Talía, Que sí, sí, Lice, está bien el 21. claro que sí. Wendy, Sí, tampoco tengo problema con el 21. Marcelo Cano, Marcelito, creo que se ha José, dormido. bueno, no, bueno, no, yo no paso ese Sigue este ahí. módulo. Ah, claro que sí, Marcelo, tú estás pasando solamente este módulo, estás Este reponiendo. módulo. Claro que Sí, sí. sí. Entonces, muchas gracias, señores estudiantes. Yo de todas maneras voy a mandarles un aviso de recordatorio el día lunes para informarles que estamos iniciando el 21 de junio. ¿Está bien? Nadie tiene problemas de documentos, todos han hecho llegar la documentación. A mí me falta un documento que es el título, Lice. Esta semana voy a tratar de hacerle llegar. ¿De dónde eres? Igualmente, ¿De qué ciudad? Cochabamba. Ya, por favor, necesito urgente que me lo mandes Talía el documento. Eso ya hemos cerrado, o sea, no me han informado, pero eso ya seguro ya está cerrado, eso de los documentos, pero está hablando así, 2 meses dice, seguramente, ya. igualmente yo, porque me entregaron recién mi título, entonces ya lo tengo y lo voy a enviar entre hoy o mañana. Sí, Lice, es mi mismo caso de mí. Perfecto, porque estaba en trámite. Perfecto. Talía y a mí no hay ningún problema. Internamente eso me comunican y lo solucionamos. ¿Alguien han revisado su Cardex? ¿Han entrado a la página web? ¿Todo está bien? ¿No hay reprobados? ¿Alguien debe módulos? Sí, yo sé que debe, yo sé sí. Talía, Lice, una pregunta. De la anterior materia que pasamos de destinación aduanera, ¿ya sacó notas? Mario Bacaflor. Sí. Sí, ya lo tengo. Mañana voy a publicarlo. Ya lo tengo las notas. Ya lo tengo las notas. Sé quiénes han reprobado. Sí, Liz, es que yo tenía una observación ahí, yo no sé si la puedo hacer ahorita. Claro, Es que claro, no, claro. no es que me queje del docente ni nada, es muy bueno y todo, pero me preocupa que tenga reprobación sabiendo que he participado en todas las clases, asistido, pero que el examen está a llamar ya y que me reprueben me preocupa, Liz, A la ver, verdad. para que duerman tranquilos, hoy día, lunes, tengo las actas, nadie ha reprobado. Claro, tienen sus notas, nadie ha reprobado. Del grupo nadie ha reprobado. Así que tranquilos, duerman bien. Este módulo, les estoy diciendo, este módulo, ¿no? Los anteriores no sé cómo estarán, por eso les pregunto si han revisado, han entrado a la página. Así Si todo es que POS y están. los anteriores, Liz. Ah, pues bien. Yo es que tengo un caso con Katia Ruiz por motivos de viaje. Esto ya lo arreglamos al siguiente grupo, ¿no? Sí, Pero los demás, sí he tenido problemas con algunos, ¿no? Por temas de que no han ingresado a la plataforma, que esto, que lo trito, que segundo turnos, pero vamos bien. A duras penas, pero vamos bien con algunos. Entonces yo creo que ya tendríamos la posibilidad de estar viendo cómo pagar para el título nomás ya, ¿no? Ah, ¿no? No, no, claro. Ustedes tienen, como les digo, el Cardex a disposición, ¿no? Entran a la página, les mandan, tienen que tener, a ver, 11 módulos. Si mañana lo voy a lanzar, son 11 módulos que tienen que tener aprobados, ¿no? Porque del 2 están pasando y el 3 es recién viene. O sea, hasta el módulo 11 tienen que tener aprobados. Si vamos bien hasta ahí, pues este módulo ya han aprobado y el siguiente, pues claro que sí van a aprobar, ¿no? No creo que se queden. Y una duda, ¿cuánto tiempo va a demorar, en caso que todo vaya bien, cuánto tiempo va a demorar en salir el El trámite. certificado? El El trámite. trámite dura, eso se les he informado al inicio del programa, de 2 a 3 meses tarda el trámite, ¿no? En Univalle, en Cochabamba. Puede ser 2 meses, un día, una vez que lo tenga en físico en las oficinas de La Paz, se les va a enviar a los que están en Cochabamba, Santa Cruz, y a los de La Paz pueden pasar a recoger. Eso se les va a informar en el grupo de WhatsApp. José, ¿y hasta cuándo se puede pagar el título? Yo creo que cuando mejor lo hagamos cuando termine todo el diplomado, ¿no? Ya van a saber ustedes cómo están, cómo les ha ido el módulo 13, que es de creación aduanera. Después ya, ustedes mismos van a saber. Vamos a hacer un pequeño cierre con ustedes y ahí nos despedimos, me dicen y me cuentan cómo les ha ido y al día siguiente pueden pagar ya el trámite de titulación.
Pero sí tienen que tener todo ya el diplomado pagado, ¿no? Listo, ya no les dejo más, les dejo. Muchas gracias por considerar eso. Entonces nos estamos viendo conmigo cualquier rato y cualquier cosita internamente, por favor. Muy buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Bro, gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.